Demet Özdemir ha soltado una bomba. Dijo que la usaban como objeto viejo y, de verdad, nadie esperaba esta verdad. Se viene el salseo turco del bueno, amigos. Imagínense la escena, ella, una de las actrices más queridas, con esa carita que nos derrite contando algo así. No es que haya dicho me trataron mal, no, es más fuerte. Objeto viejo. Uf. Ya con eso te pone a pensar. ¿Quiénes fueron? ¿En qué contexto? Porque a Demet la hemos visto brillar, hemos seguido sus éxitos, sus romances y de repente esto. Suena a que detrás de cámaras donde no vemos nada, había una realidad bastante dura. Yo creo que esto va más allá de una mala experiencia puntual. Cuando alguien dice algo tan fuerte, es porque ya ha pasado mucho. Y cuando habla de objeto viejo, me da la impresión de que se sintió infravalorada, como si la descartaran o no le dieran el valor que merecía en algún momento de su carrera, o quizás en su vida personal. Es como si, en lugar de verla como la estrella que es, la vieran como algo que ya cumplió su ciclo y lo tiran a la ventana. ¡Qué fuerte! Mucha gente dice que esto es solo una estrategia para volver a estar en boca de todos, porque ahora con mi hija está que lo peta. Pero siendo honestos, a Demet la tienen presente siempre. No necesita este tipo de confesiones para generar ruido. Lo que yo sospecho es que quizás, viendo el éxito que está teniendo, ha decidido que es el momento de alzar la voz y contar lo que vivió. Un desahogo necesario, tal vez. Liberar esa carga que llevaba encima. Piensen en la presión que deben tener en ese mundo. Todo el mundo te mira, te juzga, te usa. Es fácil sentirse como una pieza más del engranaje, ¿no? Y si además te tratan como si fueras de segunda mano, pues normal que explotes. El hecho de que lo haya dicho ahora, en este pico de su carrera, me hace pensar que hay un mensaje importante detrás. No es solo un ataque, es un esto me pasó y no quiero que le pase a nadie más. Yo me pregunto, ¿a qué tipo de objetos viejos se referirá? ¿Se trata de proyectos en los que sintió que la estancaron? ¿De personas que la usaron para su propio beneficio y luego la dejaron de lado? Porque en el mundo del espectáculo, y no nos engañemos, esto pasa a diario. Chicos y chicas que llegan con ilusión y terminan siendo carne de cañón. Es que la frase es tan cruda, tan directa. Me usaban como objeto viejo. Te hiela la sangre. No es una queja cualquiera. Es una declaración de principios, de cómo se sintió emocionalmente. Y me da mucha pena que una artista tan joven y talentosa haya tenido que pasar por eso. Imagina tener que luchar no solo por tu carrera, sino también por tu propia dignidad, porque otros te ven como algo que ya no sirve. Lo que sí es seguro es que esto va a dar mucho que hablar. Y está bien que así sea. Porque a veces estas declaraciones tan sinceras son las que nos abren los ojos sobre lo que realmente ocurre detrás de los focos. Nos hacen ver que detrás de las sonrisas y los vestidos de gala, hay personas con sentimientos, con miedos y con historias que contar. Y a ver, también es un acto de valentía. Confesar algo así es ponerte a críticas, a juicio se tiene que tener un motivo de peso. Me da la impresión de que Demet está en un momento de su vida en el que ya no quiere callar. Ha llegado su hora de ser ella misma y de decir las cosas como las siente. Y eso en este mundillo es un acto heroico. Para ser honestos, me encantaría saber más detalles. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué hicieron exactamente? Pero entiendo que no lo va a contar todo de golpe. Es una semilla que ha plantado, y de esa semilla, seguro que saldrán muchas más historias. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿creen que Demet está diciendo esto para sacarse un peso de encima, o hay algún tipo de venganza detrás?